Hoy nuestro viaje consistirá únicamente en desactivar nuestra mente activa, para así alcanzar la calma y la tranquilidad, para conciliar el sueño. Así que extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Te encuentras en el centro de la plaza de un precioso pueblo medieval. Comienzas a observar a tu alrededor. Puedes ver gente paseando por sus calles. Puedes ver los numerosos animales que habitan este lugar. Y puedes observar cómo se crea una pequeña multitud. Con curiosidad, te acercas a ver de qué se trata. Un inmenso círculo de personas rodean a una mujer que parece estar hablando para todos ellos. Y en ella, en sus ojos, en la energía que desprende, puedes sentir una inmensa sabiduría. Y sin apenas palabras, consigue calmar a la multitud. Y todos parecen escucharla atentamente. Y prestando atención, comprendes que se trata de la mujer más sabia del pueblo, que como siempre, al comenzar el nuevo ciclo de la luna, las gentes de este lugar se reúnen a su alrededor para escuchar las sabias historias que ella desea compartir. Así que entre la multitud y desde un inmenso sentimiento de paz y de calma, te dispones a escuchar la primera de las historias que quiere compartir contigo. Érase una vez un rey enamorado de una mujer llamada Sabrina. Sabrina era una mujer de una condición mucho más baja que él. Pero el rey estaba tan enamorado que había hecho de ella su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero real para avisar. La madre de Sabrina estaba gravemente enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. Al regresar al reino, el rey fue informado de esta situación. ¿Acaso no es maravillosa?, dijo. Esto es verdaderamente amor de hija. No le importó poner en juego su vida para cuidar a su madre. Pero cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. Como siempre, la princesa lo saludó con amor y luego le dio un mordisco a la última manzana que quedaba en la canasta. Estas manzanas parecen deliciosas, dijo el rey. Lo son, dijo la princesa, y alargando la mano, le cedió a su amado el último trozo de manzana. «Cuánto me ama», decía el rey. Renunció a su propio placer para darme la última manzana de la canasta. ¿Acaso no es la mujer más fantástica del mundo? Pero como siempre ocurre, inevitablemente, pasaron algunos años. Y sin saber muy bien por qué, el amor y la pasión desaparecieron rápido del corazón del rey. Y sentado con su amigo, el rey le dijo:
Sabrina nunca se portó como una reina. Desafió mi investidura, usando mi carruaje sin permiso. Y es más, recuerdo que un día me dio de comer una manzana mordida. Cuenta la leyenda que antes de que Hispania existiera, un dragón recorrió el mundo en busca de la fuente de la eterna juventud. Su única pista para poder dar con ella era el lugar que debía estar señalado con una veta de cuarzo puro. Con las garras de la pata izquierda, arañaba sin descanso cualquier piedra volcánica que a su paso encontraba. Y pasaron los años. Y pasaron los siglos. Y pese al tesón que disponía el dragón, nunca hallaba nada. Con el paso de los años, cada golpe fue provocando heridas más y más profundas. Y el territorio por explorar parecía no acabar nunca. Hasta que por fin, un día llegó hasta las lejanas tierras de China. Cansado, verdaderamente exhausto, por todo el largo viaje, se paró por primera vez a descansar a las orillas de un lago. Allí, un anciano pescador se acercó a él lentamente, con una antigua barca de bambú. Y apiadándose del moribundo aspecto de aquella bella criatura, decidió contarle una historia que había oído de sus abuelos. La fuente de aguas mágicas existía y se encontraba en tierras muy lejanas. Estaba rodeada por pinares y escondía una gruta tallada en granito. Y en su fondo se encontraba la mayor roca de cristal de cuarzo puro, conocida como la fuente de la eterna juventud. El dragón encontró en aquel merecido descanso y en las palabras de aquel viejo una nueva ilusión y el estímulo que necesitaba para continuar con su búsqueda. Así que con las pocas fuerzas que le quedaron, levantó de nuevo el vuelo. Pasaron 1000 noches y aquel buscador llegó hasta el corazón del lugar que le indicó el anciano, donde tras mucho explorar encontró por fin la gruta que el pescador le había indicado. Y allí, entre pinares, agotado pero satisfecho por el hallazgo, por fin pudo beber de la fuente. Y en aquel momento, aquel dragón se transformó en piedra, quedándose inmóvil para toda la eternidad. En un bosque cerca de la ciudad vivían 2 vagabundos. Uno era ciego y el otro era cojo, y durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche, sus pequeñas chozas se incendiaron, por lo que el bosque comenzó a arder. El ciego no podía escapar, porque no podía ver hacia dónde tenía que correr. No podía ver hacia dónde se había extendido el fuego. Sin embargo, el cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar. Pero por su condición, no podía salir corriendo. El fuego era mucho más rápido que él. Y lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de su muerte. Los dos se dieron cuenta de que necesitaban el uno del otro. El hombre cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Y fue en este momento crítico, donde ambos se enfrentaban a la muerte, decidieron olvidar toda su competitividad. Fue aquí donde crearon una síntesis.
el hombre ciego cargaría al hombre cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. Y así fue la única forma en que pudieron salvar sus vidas. Y desde aquel momento, naturalmente, se convirtieron en grandes amigos. Existió una ciudad que no estaba habitada por personas. Esta ciudad estaba habitada por pozos vivientes, pero pozos al fin y al cabo. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que se encontraban, sino también por la enorme abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con superficies de mármol y metales preciosos. También había pozos humildes de ladrillo. También los había de madera, incluso algunos creados con materiales más pobres como la tierra. Y este pueblo comenzó a ser habitado por humanos. Y con el paso de los años, los habitantes de este lugar se comunicaban a través de los pozos. Era desde aquí donde las noticias se movían rápidamente. Un día llegó a este lugar una nueva moda, que seguramente habría crecido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más el interior que el exterior. Se entendía que lo importante no era lo superficial, sino el contenido que se hallaba dentro. Y así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaron de monedas de oro y piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, de pianos y de sofisticadas esculturas. Y finalmente, algunos de los pozos más intelectuales se llenaron de libros, de ideologías y de revistas especializadas. Y pasó el tiempo, y la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no podían incorporar nada más dentro de sí. Los pozos no eran todos iguales. Algunos se conformaron. También hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. A uno de ellos se le ocurrió que en vez de apretar todo lo que había dentro, lo más inteligente sería aumentar su tamaño, ensanchándose para así poder tener más capacidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada, y todos los pozos de alrededor comenzaron a hacer lo mismo. Y pasaban los días, gastando parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Pero un pozo pequeño y alejado del centro del pueblo empezó a ver a sus compañeros ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes de cada uno y perderían así su identidad. Así que a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino de una forma más profunda. Pensó que debería hacerse más hondo en lugar de más ancho.
pronto se dio cuenta de que todo lo que él tenía dentro no le dejaba realizar esta tarea. Comprendió que si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo el contenido. Y fue aquí donde tuvo un miedo increíble al vacío. Fue aquí donde el miedo le repetía que no merecería la pena soltar todo aquello que poseía. Pero al valorar que no existía otra posibilidad, decidió seguir adelante. Así que se vació de toda posesión y en ese mismo momento empezó a volverse más profundo. A su alrededor podía ver cómo el resto de pozos se apoderaban de las cosas que él iba soltando. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una gran sorpresa. Y es que adentro, muy adentro, muy en el fondo de este pozo, apareció el agua. Nunca antes en la historia de este pueblo, un pozo había encontrado agua en su interior. Y fue aquí donde el pozo comenzó a jugar con el agua de su fondo. Comenzó a humedecer sus paredes. Comenzó a salpicar los bordes y a sacar el agua hacia afuera. Y aquel pueblo que nunca había sido regado por la lluvia, aquel pueblo que carecía de plantas y árboles, comenzó a ser revitalizado por este agua. Empezaron a despertar, a crecer las semillas de sus entrañas. El pasto comenzó a brotar y las pequeñas hierbas se convirtieron en flores. Y en poco tiempo, todo a su alrededor comenzó a llenarse de enormes árboles, que poco después trajeron frutos. La vida explotó en colores alrededor de aquel alejado pozo, creándose el más impresionante vergel de la zona. Todos los pozos le preguntaron cómo había conseguido aquel milagro. Y el pequeño pozo contestó: hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Y aunque muchos quisieron seguir el ejemplo de aquel pozo, desecharon la idea cuando se dieron cuenta de que para ir profundo deberían vaciarse de todo lo que poseían. Así que siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. Pero de una forma silenciosa, en la otra punta del pueblo, otro pequeño pozo decidió correr también el riesgo. Comenzó a vaciarse y comenzó a profundizar. Hasta que indudablemente, dentro de él, encontró agua.